Buenos días, somos el grupo A2 y vamos a exponer acerca de la NIC 12, impuestos a las ganancias. El objetivo de esta norma es prescribir, establecer tanto el tratamiento contable del impuesto a las ganancias, siendo su principal problema el saber cómo contabilizar el impuesto a las ganancias y cómo tratar esas consecuencias que salen a raíz de este impuesto, siendo estas tanto la recuperación de activos o pasivos registrados con su importe en valor en libros en el estado de situación financiera y otros sucesos o transacciones que pueden ocurrir en el periodo corriente. El alcance hasta dónde va a llegar esta norma es pues en la contabilización de este impuesto a las ganancias. Y este término impuesto a las ganancias, ¿qué va a envolver? Pues va a envolver todos aquellos impuestos, sean nacionales de aquí de Guatemala, en nuestro caso, o extranjeros que se relacionan con las ganancias que están sujetos a pago. Las definiciones de esta norma tenemos la ganancia contable, que es la ganancia neta del periodo, la ganancia o pérdida fiscal, que es la ganancia o pérdida del periodo, pero calculado en base a las reglas o las leyes fiscales de un país, el impuesto corriente, que es la cantidad a pagar por el impuesto a las ganancias, el pasivo por impuestos diferidos, que más que todo son todas aquellas cantidades de impuestos sobre las ganancias en periodos futuros que se van a relacionar con las diferencias temporarias pero imponibles, y los activos por impuestos diferidos, que son todas aquellas cantidades de impuestos a las ganancias que se van a recuperar en periodos futuros, solo que en base a diferencias temporarias deducibles y en compensaciones que se van obteniendo en periodos anteriores que todavía no hayan sido objetos de una deducción fiscal. Las diferencias temporarias, la norma lo define, que son todas aquellas que van a surgir entre el importe en libros de un activo o de un pasivo comparado con los activos y pasivos del estado de situación financiera, pero en su base fiscal. Las diferencias temporarias imponibles son todas aquellas que se dan en un lugar, que dan lugar a cantidades imponibles a determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros cuando el importe en libros del activo sea recuperado o del pasivo sea liquidado. Y aquellas diferencias temporarias deducibles son todas aquellas diferencias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros cuando el importe en libros del activo sea recuperado o del pasivo sea liquidado. Continuando les hablaré sobre la base fiscal. La norma establece que la base fiscal es el importe atribuido para fines fiscales a dicho activo o pasivo. La base fiscal de un activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos imponibles que obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual al importe en libros. La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros. En el caso de actividades ordinarias que se reciben de forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente en su importe en libros menos cualquier importe de ingresos de actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos futuros. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes. Se reconocerá un pasivo correspondiente al periodo presente y a los anteriores en la medida en que estos no hayan sido liquidados. Si la cantidad ya pagada que corresponda al periodo presente y a los anteriores excede el importe a pagar por esos periodos, el exceso debe ser reconocido como un activo. Además, el importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal, si ésta puede ser retrotraída para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en periodos anteriores, también debe ser reconocido como un activo. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos.
Se dan las diferencias temporarias imponibles. Dice que se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por el reconocimiento inicial de una plusvalía por un activo pasivo en una transacción que no sea combinación de negocios o en el momento de la transacción no afecte ni a la ganancia contable ni a la ganancia o pérdida fiscal. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos. Las diferencias temporarias surgen también cuando los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocios se reconocen por sus valores razonables. También se revalúan los activos, pero no se realiza un ajuste similar a efectos fiscales. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos. Las diferencias temporarias surgen también cuando los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocios se reconocen por sus valores razonables. En la combinación de negocios, los activos y pasivos asumidos en una combinación de negocios se reconocerán según sus valores razonables en la fecha de adquisición. Las diferencias surgirán cuando un activo se incremente su importe en su valor razonable. Activos contabilizados por su valor razonable. Cuando los activos se reevalúan o se reexpresan al valor razonable, esto afecta la ganancia o pérdida fiscal del periodo corriente, por lo que se ajusta a la base fiscal del activo y no surge ninguna diferencia temporaria. Reconocimiento inicial de un activo o un pasivo. En el reconocimiento inicial de un activo pasivo pueden surgir diferencias temporarias, según el método de contabilización. Reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos. Al final del periodo sobre el que se informa, la entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos y procederá a registrar un activo de esta naturaleza anteriormente no reconocido, siempre que sea posible que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por impuestos diferidos. Inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas y participaciones en acuerdos conjuntos. En estos pueden surgir diferencias temporarias por la existencia de ganancias no distribuidas en las subsidiarias, sucursales, asociadas y acuerdos conjuntos. B. Por diferencias de cambio cuando la controladora y su subsidiaria estén situadas en diferentes países. Y C. Por reducción en el importe en los libros de las inversiones en una asociada como consecuencia de haber disminuido el importe recuperable de la misma. Las entidades que tienen inversión en una asociada que no controla la política de dividendos procederá a reconocer un pasivo por impuestos diferidos. Una entidad debe reconocer un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias deducibles procedentes de inversiones que sea probable. A. Las diferencias temporarias reviertan en un futuro previsible. B. Se disponga las ganancias fiscales contra las cuales puedan utilizarse las diferencias temporarias. Continuando con la exposición, les hablaré sobre la medición. Y la norma nos habla de la medición de activos y pasivos corrientes, que indica que deben ser medidos por las cantidades que se esperan pagar o recuperar de la autoridad fiscal utilizando la normativa y las tasas impositivas que se hayan aprobado. Para Guatemala, las tasas de impuesto que existen son la renta imponible a las ganancias en ventas de activo, también llamada rentas de capital, que es de un 10%, la renta imponible de ingresos, que esta de 1 a 30,000 quetzales se le aplica el 5% y por el excedente se le aplica el 7%, y la renta imponible de utilidades, que es del 25%. Medición de activos y pasivos diferidos. Estos se medirán aplicando las tasas impositivas que se espera se apliquen en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas que al final del periodo de presentación hayan sido aprobadas. En caso de que las tasas solo sean anunciadas por las jurisdicciones del gobierno, estas tendrán el mismo efecto que su aprobación. Reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos. Una entidad reconocerá las consecuencias de los dividendos en el impuesto a las ganancias en el resultado del periodo, otro resultado integral o en el patrimonio. Esto según donde la entidad reconoció originalmente esas transacciones o sucesos pasados. Partidas reconocidas en el resultado. El impuesto corriente y el diferido se reconocerán como ingreso o gasto
e incluirá en el resultado del periodo excepto en la medida en que el impuesto surja de una transacción o suceso que se reconoce en el mismo periodo o en otro diferente, fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio. Partidas reconocidas en otro resultado integral. Las partidas que pueden reconocerse en el otro estado del resultado integral pueden ser por la revaluación de las propiedades de plantas y equipo, o bien por las diferencias de cambio que surjan de la conversión de los estados financieros de un negocio en el extranjero. Partidas directas al patrimonio. Las partidas que se pueden reconocer son derivadas a un ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas procedentes de un cambio en las políticas contables que se aplican retroactivamente o de la corrección de un error, o bien de los importes que surgen de... A mí me ha tocado exponerle lo que es los impuestos diferidos surgidos de una combinación de negocios. Siendo con el tema, podemos tratar los impuestos diferidos que surgen de una combinación de negocios. En una combinación de negocios puede surgir diferencias temporarias de acuerdo con ANIF 3. Una entidad reconocerá cualquier activo resultante de los impuestos diferidos en la medida en que se cumplan los criterios de reconocimiento del párrafo 24, o cualquier pasivo resultante por impuestos diferidos como activos y pasivos identificados en la fecha de adquisición. Como resultado de una combinación de negocios podría cambiar la probabilidad de realizar un activo por impuestos diferidos del adquiriente anterior a la adquisición. Un adquiriente puede considerar probable la recuperación de sus propios activos por impuestos diferidos que no se reconocieron antes de la combinación de negocios. Un claro ejemplo de este párrafo sería que el adquiriente podría ser capaz de utilizar los beneficios de sus pérdidas fiscales no utilizadas para compensarlas con ganancias fiscales futuras de la adquirida. Asimismo, tenemos una entidad reconocerá los beneficios por impuestos diferidos adquiridos que aparezcan tras la combinación de negocios, dentro de los cuales podemos mencionar los beneficios por impuestos diferidos de la adquirida reconocidos dentro del periodo de medición que proceden de una nueva información sobre hechos y circunstancias que existen en la fecha de adquisición. Deberán aplicarse para reducir el importe en libros de cualquier plusvalía relacionada con esa adquisición. También tenemos los impuestos corrientes y diferidos surgidos de pagos basados en acciones. En algunas jurisdicciones fiscales la entidad puede obtener una deducción fiscal. Esto es un importe que es deducible para la determinación de la base imponible, asociada con una remuneración pagada en forma de acciones en operaciones sobre acciones o en otros instrumentos de patrimonio de la propia entidad. Continuando con lo que es nuestra exposición respecto a los activos y pasivos por impuestos compensación, una entidad compensará los activos por impuestos corrientes y los pasivos por impuestos corrientes si y solo si la entidad tiene el derecho exigible legalmente de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar por el importe neto o de la realización del activo y liquidar el pasivo simultáneamente. Cuando hablamos de los gastos por impuestos a las ganancias, el gasto o ingreso por impuesto relacionado con el resultado del periodo procedente de actividades ordinarias se presentará como parte del resultado del periodo en los estados de resultado del periodo y otro resultado integral. Diferencias de cambio en los activos o pasivos por impuestos diferidos en moneda extranjera. La NIC 21, efectos de las variaciones en las tasas de cambio en moneda extranjera, exige que el reconocimiento como ingresos o gastos de ciertas diferencias de cambio, pero no especifica las tales diferencias que deben ser presentadas en el estado de resultado integral. Por consiguiente, esta norma, cuando las diferencias de cambio en los activos y pasivos por impuestos diferidos extranjeros se reconocen en el estado de resultado integral, estas diferencias pueden clasificarse como gastos, ingresos por impuestos diferidos si se ha considerado que se presenta de esta manera y sea más útil para los usuarios de los estados financieros. En la información a revelar, al explicar la relación entre el gasto, ingreso por impuestos y la ganancia contable, la entidad utilizará la tasa impositiva aplicable
que suministre la información más significativa para los usuarios de los estados financieros. A menudo la tasa más significativa es la tasa nominal del país en el que está domiciliada la entidad, sumando la tasa aplicada a los impuestos nacionales con las correspondientes a cualesquiera impuestos locales que se calcule sobre un nivel de ganancias o pérdidas similares. Por ejemplo, en este caso, si la domiciliada está en Guatemala, entonces la tasa de cambio sería aplicada al quetzal, ¿verdad? No obstante, para una entidad que opera en diferentes países o administraciones fiscales, puede resultar más significativo agregar la conciliación hechas por separado utilizando las tasas nacionales de cada uno de los países. Gracias, es nuestra exposición.